cordial saludo. El tema a desarrollar, semiconductores. Voy a desarrollar el tema de semiconductores y les subo un taller para que resuelvan en el sitio de contenidos Gregorio. Inicio con esta imagen. Físicamente, los semiconductores son como este componente, muy parecidos como a una resistencia, pero en realidad no trae código de colores, sino que trae una franja. Esta franja me está indicando la polaridad negativa de este componente y esta sería la polaridad positiva del componente. Acá abajo está la representación de este componente físico. Sería este triangulito con esta rayita indicando el cátodo y este sería el ánodo. Veamos definiciones. Entonces, de acuerdo a lo que leyó en el módulo, los diodos semiconductores se pueden expresar como su nombre lo indica. No son conductores porque no dejan pasar de un todo la corriente, pero tampoco son aislantes porque dejan pasar o fluir parte de los electrones en un circuito. Allá en el módulo ustedes encontraron varios materiales semiconductores. Los más importantes a destacar son los de silicio y los de germanio, representado el silicio con SI y el germanio con la G y la E. ¿Cómo estarán entonces conformados los diodos? Está conformado por la unión de material tipo P y un material tipo N, y de ahí que se denomina juntura PN o NP. Permiten el flujo de corriente en una sola dirección cuando se polariza directamente, como indica acá la flecha. O sea, cuando aquí hay una polaridad positiva o una negativa, él dejará pasar la corriente en este sentido. De lo contrario, no, a no ser de que se trate de un diodo especial que analizaremos más adelante. Se usan entonces estos diodos para rectificar, o sea, coger un voltaje alterno y convertirlo en voltaje de corriente continua o directa, ya que la gran mayoría, pues todos los equipos electrónicos donde hay integrados, transistores y otros elementos, funcionan es con voltaje DC. Entonces, para estar ahora comprando baterías, pues siempre se generaría un costo adicional. Entonces, acá para identificar un diodo, entonces acá en esta diapositiva, pues recordamos nuevamente lo que quiere decir la A, que es el ánodo, la K, el cátodo. Entonces, la metodología o la manera para poder identificar el diodo más fácil sería con el multímetro, como muestro acá a continuación. Acá tenemos un multímetro donde se va a colocar en la escala de diodo. ¿Por qué estas dos gráficas? Por lo siguiente, porque cuando un diodo se chequea así de esta manera inversa, él no va a mostrar ninguna lectura. Si estuviera pues malo, bueno, él mostraría aquí lectura en ambos procesos. Para este caso, al colocar las puntas adecuadamente en el multímetro, recuerde que la negrita va al común y la roja va a ir acá donde están estos símbolos. Entonces, si yo coloco la roja en el cátodo del diodo y la negra en el ánodo, no va a haber corriente. Por lo tanto, no va a dar lectura. Para que me registre lectura, entonces debo de polarizarlo directamente, como decíamos arriba. La punta roja va a estar acá en el ánodo y la punta negra en el cátodo. De tal manera que así se establece una corriente y acá en el multímetro se va a mostrar una lectura. ¿Cómo interpreto esta lectura? Entonces, los diodos de silicio y los diodos de germanio pues tienen un diferente voltaje de polarización. En los diodos de silicio el voltaje va entre 0.5 a 0.8 voltios y en los de germanio va de 0.2 a 0.3 voltios. Pero ¿qué sucede? Hay algunos multímetros que convierten ese voltaje a resistencia dinámica. Para este caso, en este diodo se está presentando una resistencia de 562 ohmios. Y para el caso de un diodo de germanio puede estar entre, como les decía, entre 200 a 300 ohmios. En algunos otros multímetros expresan directamente el voltaje, 0.5 o 0.6 voltios, dependiendo pues de la calidad pues, no, o la construcción del mismo multímetro.
como vemos aquí en la siguiente diapositiva. Los diodos también se usan para hacer unos componentes que llaman transistores, y los veremos más adelante también. Entonces acá estoy mostrando cómo se chequea un diodo dentro de este transistor. Y aquí me está registrando un voltaje, mire, 0.505 voltios. Mientras que el otro multímetro me está mostrando es resistencia, 562 ohmios. En especial vamos a analizar entonces un circuito de aplicación que se llama rectificador de onda completa, donde se utilizan los diodos. Entonces, como se había dicho, una de las funciones más importantes de los diodos es convertir la corriente alterna en corriente directa. Este proceso se denomina rectificación o también se llama corriente continua. El rectificador de onda completa utiliza los dos semiciclos de la señal alterna, positivo o negativo, recuerde que cambian el tiempo, para quitar los ondulados y convertirla en corriente continua. Recuerde que todos los dispositivos, como mencionaba ahorita, los electrónicos funcionan con corriente continua. Acá mostramos una aplicación de lo anterior. Entonces, tengo un transformador reductor, recibe los 115 y me entrega 9 voltios. El voltaje que voy a obtener acá a la salida para energizar este motor se calcula de la siguiente manera, con las ecuaciones que estudiamos en el pasado. Este debe ser como el voltaje pico o el voltaje de corriente directa. Simplemente escoger los 9 voltios, que es el voltaje RMS, y dividirlo por 0.707. Y aquí me daría 12.72 voltios. ¿Qué me indica? Que entre este punto y este punto, si coloco un multímetro en voltaje DC, me debe registrar este voltaje. Veamos otra aplicación. En este otro encontramos ya otro dispositivo que estudiamos en el pasado, que fue el condensador. Acá el secundario del transformador me está entregando 18 voltios de alterna, los 4 diodos me la rectifican, aplicando la ecuación anterior serían los 18 RMS sobre 0.707 y me daría 25 voltios. El condensador se usa es para eliminar el ruido que se presenta con esas ondulaciones y me lo vuelve constante. O sea que este condensador se va a cargar a 25 voltios de corriente directa. Y esta resistencia y este LED me están representando la carga a energizar. Acá, resumiendo todo lo anterior, se puede representar por medio de como si fuera una batería. Y aquí tengo los 25 voltios. O sea que ahí está involucrado lo que es el transformador, el puente de diodos y el condensador. Lo puedo resumir así con este símbolo. Y aquí sería la carga respectiva que voy a energizar. Otro diodo en especial que ustedes leyó allá en el documento se llama el diodo Zener. Este diodo Zener funciona de dos maneras. Si se polariza directamente como el diodo normal, desarrolla su función como un diodo así rectificador. En este caso, se polariza inversamente. Este sí funciona como regulador de voltaje. Para el caso especial que estoy mostrando, si aquí aplico 25 voltios, hay que colocarle una resistencia limitadora al diodo Zener para que no se vaya a quemar y él entra a hacer la regulación a la cual fue diseñado. Estas resistencias son calculadas de acuerdo a las potencias que nos entrega el fabricante. Para este caso en especial, puedo colocar la resistencia de 1 kilo ohmio al diodo de 12 voltios. Entonces, ¿qué me indica? Que los 25 voltios se van a regular a 12 voltios. El resto de voltaje caerán a esta resistencia, que serían los 13, más los 12 me darían los 25. Y aquí me está representando la carga a energizar con 12 voltios. En este ejemplo vamos a aplicar pues lo anterior. Ya tenemos un voltaje alterno de 6 voltios. Tengo nuevamente un arreglo de 4 diodos y tengo el condensador filtrando. Si me preguntan cuál era el voltaje que sale aquí en el condensador, pues aplico las ecuaciones anteriores. Serían los 6 voltios dividido la constante 0.707, que me da cercano más o menos a 8.4. Usted lo va a realizar y va a comparar con estos valores. Y una vez tenga este voltaje, acá me va a calcular qué voltaje cae en R1 y cuál es el voltaje
que cae en el LED. En la siguiente van a hacer lo siguiente. El voltaje de la batería aquí en este caso serían 12 voltios. Tengo un diodo Zener y una resistencia de 1K. Si hago una medición con un multímetro y aquí obtengo 3 voltios, ¿cuál será el voltaje del diodo Zener? De acuerdo a lo que usted diga, con este voltaje usted va a calcular cuál es el voltaje en R2 y cuál es el voltaje en el diodo LED. El próximo tema a desarrollar se llama reguladores de voltaje y transistores. Entonces, como les indicaba, en el sitio de contenidos Gregorio voy a montar un tallercito para que ustedes recuerden el pasado y también les digo que a partir del 8 de mayo se suspenden estas clases y nos seguiremos encontrando para analizar cosas del pasado y volveremos en la primera semana de junio de acuerdo a la información que nos dé la institución. Que tengan un feliz día.